Ayer se prendieron las alarmas. Creo que todo el día escuché que estuvieron discutiendo el tema. Porque Andrés Manuel López Obrador se aventó la puntada de que dijo: seré el guardián electoral. No habrá fraude porque mi obligación será cumplir. Como cualquier ciudadano, solo que él no es cualquier ciudadano. No. Eso habría que informarle. Es importante que quede claro que vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral. Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Eso es muy peligroso, porque eso decían los presidentes cuando estaba el Instituto Federal Electoral en gobernación. Nosotros somos los garantes de la validez de las elecciones. Luego el colegio electoral eran los propios diputados, imagínate. Yo pensé con esa declaración en cuando Porfirio Díaz lo llamaban el gran elector, que era al final quien decidía quién sí, quién no, y no porque desde luego estemos en una dictadura, ni mucho menos eso, ni de chiste, pero pues para eso hay instituciones, por más que al presidente no le gusten algunas instituciones, y desde luego hay momentos en que tiene razón de decir que hay instituciones que quizá tenían un presupuesto demasiado elevado, el INE entre ellos, pero yo soy de la idea de que es mejor ir perfeccionando esas instituciones a de pronto decir, prescindamos de esta o de esta otra, porque yo puedo hacerlo, yo lo puedo resolver. El presidente no puede resolver todo, y en un estado funcional, un estado que funcione bien, que sirva, que sea práctico, las instituciones son fundamentales. Por encima de cualquier hombre, no importa su capacidad o no. No es prioridad que él es funcionario y que no puede meterse en asuntos políticos según su obligación. Además, Liliana. Tiene que haber esa autonomía en cuanto al INE. En el en el que él pretenda o quiere o anuncia que quiere meter la cuchara por ahí para vigilar, para eso es una institución autónoma, y él ha tenido últimamente esa tarea de estar quitando presupuestos a diferentes instituciones que no considera necesarias o que no siente que sean verdaderas, que cumplen sus funciones como se debería, y con eso está mermando todo lo que es una estructura de un país, de logros que se han hecho a través del tiempo y que le van quitando credibilidad, consistencia a toda una estructura de gobierno. No puede meterse, sobre todo en esto de las votaciones, es quitarle el crédito a cada institución, y no puedes hacer eso porque pierdes la fe también de la gente. Quiere decir que todo lo que hay no funciona, no existe más que lo que él toca con su dedo. Pero el asunto es... Y ayer atacó al INE, dijo que sí. no ha garantizado elecciones libres. que eso también es falso. O sea, él está ahí porque el INE garantizó la elección. Bueno, ¿o se dudaría también de él, de su elección? De su elección. No, porque lo que acotó fue que fue tan grande la ola democrática que llegó con ella que era imposible hacer un fraude. Pero yo es decir, todo lo que ha ganado la izquierda o la llamada izquierda mexicana desde el 2000 tiene que ver con el INE. Que no le gustó el 2006, yo sigo pensando que él perdió es como cuando dices en un juego de fútbol, no ganó el América, sino perdieron las Chivas, ¿no? Es decir, que quien jugó mal ahí en el 2006 fue el propio López Obrador, porque acuérdense cómo la soberbia lo devoró, dejó de ir a los debates. Por esos tiempos le dijo, cállate, chachalaca, al presidente, que son cosas que molestaron, no iba a las entrevistas. Él fue perdiendo la ventaja, pero digamos que él sigue creyendo que el fraude fue en el 2006. Pero fue un fraude tan sofisticado que el PRD en ese entonces, que era quien lo abanderaba, ganó la Ciudad de México como 5 gubernaturas, un número de curules en el Congreso que nunca había tenido. Entonces, esto de sí fue fraude en la presidencia, pero todo lo demás no, a mí me sigue pareciendo más bien una farsa. Es decir, el INE funcionó en el 2006, creo que la política de comunicación en esas elecciones fue muy mala,
pero nada que ver con el último, para mí el último gran fraude de la historia mexicana fue el del 88, donde por cierto el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett. Sí, y él mismo lo acepta. Yo era malo, entonces ahora soy bueno. Exacto. Pero el tema dice, sí, que a mí me llama la atención es que todos alertaron y solo fue una frase. Pero es el presidente, o sea, si yo la digo, te aseguro que no va a pasar nada. Pero cualquier cosa, lo que pasa es que tú lo decías ayer, y creo que lo anunciaste muy bien, cuando hablas tú de la mañanera, dice, bueno, está marcando agenda, lo hace todos los días. Uh-huh. Puede decir, si hoy dijera, soy el presidente y odio el pozole, te aseguro que ardería México, ¿cómo es posible el pozole, etcétera? O sea, digamos que el país está danzando al son que toca el presidente, incluso de la mal llamada oposición que no ha podido organizarse. Lo que diga va a provocar algo. Pero a ver, si le hiciéramos caso a todo lo que dijera el presidente y creyéramos ciegamente que se va a cumplir, fíjate también lo que dijo ayer. Pueden decir lo que quieran, pero nosotros no vamos a permitir la violencia. No podemos actuar como el avestruz, meter la cabeza en la arena y como si no pasara nada. En referencia a la violencia que hay en Guanajuato. No vamos a permitir la violencia ni la anarquía. Lo de Guanajuato es una situación. ¿Y cómo van a impedirla? Por eso, si hiciéramos caso a las declaraciones, pues, ¿dónde? Significaría que se va a acabar la violencia en Guanajuato a partir de ayer que lo declaró. Lo que significaría que hoy Guanajuato amanecería en sana paz y calma. No, lo que pasa es que hay asuntos que aparentemente para él son prioritarios. El desaparecer institutos, consejos, que según, sin analizar realmente sus actividades, están a punto de desaparecer o de disminuir sus funciones. Y ya lo de la violencia, él lo maneja como un tema aparte, Manelik. Desde un principio, para él, esto de la violencia no ha sido prioritario. Han sido prioritarios otros asuntos. Pero la violencia, él apenas en estos días se ve que haya alguna acción definida, porque los muertos por delincuencia organizada o desorganizada, de la que tú quieras, están aumentando a cifras espantosas. Pero él no lo maneja así como un asunto que pueda pesar en la política del país, como son las votaciones. Pero estamos esperando a ver cómo cierra Celaya. El fin de semana fueron 33 muertos, 31 detenidos. Quiere decir que ahí va las cosas, que si hay una pelea contra los malandros en ese estado. Pero el mismo presidente, ¿se acuerdan cuando la bomba en Salamanca, que dijeron, no era una bomba, era un artefacto explosivo? Exacto. El eufemismo, eso es tan mexicano, los eufemismos, ¿no? ¿Te acuerdas los encharcamientos? En vez de se inundó la ciudad, no, hay encharcamientos, ligeros encharcamientos. Eso era muy de Mancera. Ándale, todo lo quería tapar. Y antes también. Es que una vez se inundó, pero de 2 metros, el paso a desnivel que hay en 4 caminos. Y era encharcamiento. No podían pasar ni trailers, pero era encharcamiento. Pues tras las amenazas... Ahí se hizo famoso. Después de las amenazas del Marro, lo primero que hicieron fue cerrar la refinería de Salamanca. En lugar de protegerla, no era más fácil. Bueno, cerrarla con un cinturón militar. No la cerraron que dejó de funcionar, no. La cerraron con militares todo alrededor de la refinería. Se caracteriza por poner bombas. Ya puso una bomba en la refinería que no explotó, pero puso una en un comando en Celaya, donde estaban los policías, la Guardia Nacional, y ahí sí explotó. Así es de que por lo pronto acordonaron la refinería, está el ejército resguardándola, porque no saben qué vaya a hacer el Marro. Manelik, pero en alguna investigación que hubo respecto a la refinería, una de las principales actividades del Marro es el huachicoleo. Y se sabe
que tenía socios de esa actividad al interior de la refinería, que no era que él adivinara los ductos, adivinara a qué horas salía el material, no, había gente al interior de la refinería. Y eso no, pueden estar afuera todos los policías, pero si tiene ayudantes adentro, no van a impedir un problema. El huachicol se acabó. Los números indican en la refinería de Guanajuato que bajó. El hombre se robaba no sé cuántos miles de barriles y ahora ya la cantidad es prácticamente insignificante. Ahí sí hubo una lucha y por eso ahora cambió de giro, por eso el marro se dedica a la extorsión, se dedica al trasiego de drogas, porque antes el huachicol era su modo de vida, pero vimos un cártel que migró hacia otros negocios porque ese sí se lo cerró el gobierno.